Muy buenos días. Feliz sábado. Gracias, Miriam, por la historia. Hay pocos niños porque todos saben que se han ido de camping, así que tenerlos en cuenta en nuestras oraciones durante este fin de semana, porque de seguro que la van a pasar bien, porque el tiempo anuncia un muy buen tiempo para este fin de semana. Así que han elegido uno de los mejores fines de semana para ir a hacer sobre todo camping. Las vacaciones normalmente nosotros en familia las hacemos en camping. Desde que estamos aquí, cuando partimos de vacaciones nos vamos a los camping, porque es una vida aparte. Es muy bonito. A ver, yo lo veo también del lado más económico también, porque no es lo mismo irse a un hotel que a un camping. Pero en el hotel uno pasa horas y en el camping uno puede pasar el día entero. Así que yo lo invito a sus próximas vacaciones, irse un fin de semana de camping, que yo les aseguro que la van a pasar muy bien. Esta mañana quisiera compartir una meditación en la cual está basada en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 21, versículo 8. Voy a sacar el micrófono, así me voy a sentir un poco más cómodo. El libro de Apocalipsis, capítulo 21 y el versículo 8. Si ustedes ven, Apocalipsis, cuando hablamos de Apocalipsis, luego pensamos que vamos a hablar de profecía, de cosas que son a veces que no podemos entender. Pero el capítulo 21 es uno de los capítulos más hermosos que podemos encontrar en la Biblia. Si ustedes lo leen el capítulo 21 completamente, encontrarán un relato en la cual se le permitió a Juan ver el lugar por lo que todos estamos aquí, por lo que todos hemos venido este sábado aquí. ¿Cuál es la motivación por la que estamos nosotros aquí? Hay muchas motivaciones, pero el objetivo final es estar donde está Dios. Ese es el objetivo que cada uno tenemos cuando venimos aquí a la iglesia, ¿sí o no? Es estar allá en ese lugar donde no va a haber más muerte, donde no va a haber más dolor, donde no van a haber más fronteras, donde no va a haber más distancia. Si ustedes ven el capítulo 21 de Apocalipsis, detalla toda esa situación. Y detalla cómo va a ser esa ciudad, cómo van a ser esos muros, cómo van a ser esas calles. A Juan se le permitió ver todas esas cosas y con el lenguaje limitado consiguió redactar toda esa maravilla que veía. Pero el versículo 8, que es el que vamos a centrar la meditación de esta mañana, pareciera como si estuviera fuera de lugar. Ustedes leen el capítulo entero de Apocalipsis 21, encontrarán un relato maravilloso de cómo va a ser ese lugar. Pero centrémonos en el versículo 8. Y fíjense que empieza con un pero. Siempre cuando hay un pero es porque hay una inflexión, o sea que cambia un poco el sentido. Y vamos a ver de qué se trata ese pero. El pero dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es, vamos a decir, un punto negro en ese capítulo. Quizás nosotros podemos decir, bueno, ya, los homicidas, los hechiceros, los fornicarios, está bien. Eso nadie lo acepta. Los mentirosos igual. Los incrédulos, ¿para qué van a ir al cielo si no creen? De ya, ellos no creen que existe una tierra prometida, por lo tanto, no hay, vamos a decir, lugar para ellos.
hay lugar siempre y cuando ellos reconozcan que existe ese lugar. Pero si nunca lo reconoce, pues desgraciadamente es una de las características de las personas que no van a poder estar en ese lugar. Pero hay algo que yo veo, y hoy día y ahora en la mañana lo vamos a intentar comprender, ¿por qué los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué los cobardes? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es ser un cobarde? ¿Por qué esa característica? ¿Por qué una persona con una característica así no puede estar allá en ese lugar? La cobardía es relativa también, dependiendo del punto de vista cómo la veamos. Yo tengo un terror viajar en avión. Mi mujer sabe, cuando veníamos para acá, mismo durmiendo yo le apretaba la mano así. Tengo un terror increíble al avión. También tengo, al tener miedo a viajar en avión, tengo miedo a la altura igual. Bueno, tengo miedo a muchas cosas. Pero antes tenía miedo de estar aquí parado también. Pero con la ayuda de Dios he ido perdiendo ese miedo. Y porque el miedo también lo llevamos por dentro. Es lo mismo como, por ejemplo, Franchelli. Yo sé que ella es una persona que es profesional en su área, pero en cada actuación lo lleva por dentro. O sea, no lo demuestra. Pero yo tengo miedo a muchas cosas. Soy, vamos a decir, cobarde en muchas cosas. Pero como decía, la cobardía es relativa. La cobardía es relativa porque para lo que para mí es miedo, para otra persona no es. Hay mucha gente aquí que no tiene miedo a volar en avión, que más bien siente un placer increíble hacerlo. Que no tiene miedo a las alturas. Luis me decía, yo me puedo lanzar en paracaídas, en parapente. Yo no fuera capaz de hacerlo. A ver, si hubiera una necesidad urgente, pues lo haría. Pero subirme por solamente hacerlo, no. Creo que no lo haría. Pues como digo, la cobardía es muy relativa, dependiendo de qué punto la podamos ver. Pero, ¿qué es una persona cobarde? Podemos encontrar en el diccionario una definición de lo que es una persona cobarde. Una persona cobarde es una persona que tiene temor a enfrentarse ya sea a algo o a alguien. En este caso, por ejemplo, yo tengo temor a enfrentarme a lo que es la altura. Hay otra definición que dice que también que no toma decisiones por sí misma. Esa es una persona cobarde, que no es capaz de tomar una decisión si no es influenciado por la situación o por lo que lo rodea. Y también es una persona que se avergüenza de los principios que tiene como fundamento. Es una persona cobarde que no se mantiene en sus principios frente a las situaciones. Y así podemos encontrar muchas definiciones de una persona, de lo que es cobarde. La cobardía también es no enfrentar la situación en la cual nosotros hemos provocado. Hay una expresión que dice, tira la piedra y esconde la mano. Eso también es un acto de cobardía. Hay muchas historias en la Biblia, muchos personajes que han actuado de esa manera. La cobardía es hermana del miedo. O sea, no podemos concebir una cobardía sin miedo, sin el temor. Pero vamos a ver más adelante de que eso no viene de parte de Dios. Eso nos lo puso en el corazón el enemigo. Como decía, hay personajes en la Biblia que han actuado de forma así, que no han sabido enfrentar sus responsabilidades. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo
a enfrentar las consecuencias de sus actos. Eso fue un acto de cobardía. Otra historia que podemos encontrar es la historia de Abraham y Sara. ¿En qué momentos ellos actuaron? Porque fueron ellos, no solamente fue Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que Sara era la Biblia lo dice que era una persona muy hermosa? Seguramente de forma física y también de forma personal, no sé, en las actitudes y todas esas cosas. Y ellos tuvieron que mentir. Y lo hicieron, ¿por qué? Porque tenían miedo. Sobre todo Abraham fue cobarde a enfrentar esa situación. Y así podemos encontrar muchos personajes en la cual nos relata de que en su momento tuvieron esa debilidad, tuvieron esa característica. Todos en algún momento de la vida hemos tenido esa debilidad. Pero yo le invito a buscar en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, en otras versiones dice espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Entonces, la cobardía no viene de parte de Dios, porque Dios no nos ha dado ese espíritu. Entonces, la cobardía fue sembrada por el enemigo en el corazón de las personas. ¿Qué hace cuando una persona tiene miedo, qué hace? Se estanca, no avanza. Ayer escuchaba un relato de un mensaje del pastor Bullón que decía que en una ciudad ahí en San Pablo había un incendio. Y normalmente ante ciertas situaciones nosotros tendemos a inmovilizarnos. Pero en algún momento él se dio cuenta había un padre con su niño en el edificio y se dio cuenta de que el incendio empezaba de abajo y él estaba arriba y no había solución de bajar. Entonces dijo, si me pongo presa del pánico, no voy a hacer nada. Se calmó al niño y intentó buscar soluciones. Y dijo, bueno, si me subo para arriba, el fuego tardará un poco más en llegar arriba y así va a haber tiempo de que los bomberos, los helicópteros puedan venir a salvarme. O también, si vio la posibilidad de cómo poder salir, también bajar, y dijo, si mojo esta sábana, esta frazada, el fuego tardará en quemarme y así puedo yo pasar rápido. O sea, si la persona se pone presa del pánico, se nubla, se bloquea. Pero si nosotros nos tranquilizamos y buscamos soluciones, vamos a salir adelante. Es esa clase de cobardía que más adelante demostraron, vamos a ver en alguna historia, demostraron muchos personajes en la Biblia. Porque decía que en la cobardía no viene de parte de Dios. Y es una característica que no van a existir en el cielo. Y es una de las características que Dios nos pide que no tengamos. Pero, ¿qué es ser valiente también? Hemos hablado ahora de la cobardía. El contrario de cobarde, ¿qué es? Valiente. Pero, ¿qué significa ser valiente? Tanto como la cobardía, la valentía es relativa igual. Para mí una persona valiente es una persona que se tira con paracaídas. Yo conozco gente que hace eso, que se lanza en paracaídas pero tiene miedo a un ratón. Entonces, es valiente para una cosa, pero cobarde para algo que para mí yo no le tengo miedo a un ratón. Pero sí a la inversa, tengo miedo de saltar en paracaídas. Entonces vemos que tanto la cobardía como la valentía es relativa igual. Pero ¿de qué clase de valentía entonces nos habla
la Biblia. ¿Qué clase de valentía tiene que tener el cristiano para no ser considerado un cobarde? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Porque valiente, podemos considerar a muchas personas valientes, pero el valiente también no está exento de tener temor, ¿ah? El valiente. Hay una historia que relata, ahorita que me viene no sé, se me vino a la mente, ¿se acuerdan de los 3 valientes de David? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron los 3 valientes de David? David sintió deseo de tomar justamente agua del canchón del vecino. Pero para poder ir a buscar esa agua tenían que atravesar muro, y no solamente muro, sino gigantes que habitaban en ese lugar. Y David le dijo ni siquiera dijo a él, sino dijo a todo su ejército: tengo deseo de tomar agua de aquel pozo. Y 3 valientes se levantaron. Y durante la noche fueron y le trajeron agua a David. ¿Cómo lo hicieron? La Biblia no nos relata cómo lo hicieron, pero sí nos dice que fueron. ¿Qué fue lo que lo impulsó a ir? No fue el temor, sino fue eso que cada uno tenemos que tener. David me preguntó no hace mucho, ¿cómo lo titularía tu mensaje de esta mañana? Yo lo titularía que de los cobardes no hay nada escrito. ¿Sí? Yo me acuerdo que Douglas tiene un dicho, sí, pero es fácil decirlo. Otra cosa es cuando enfrentas la situación. Mejor es que digan, de aquí escapó, no de que aquí murió. Así que es muy fácil decir cuando no vives la situación. Pero, ¿qué es ser valiente? ¿Es la tenacidad para alcanzar el éxito? ¿Eso es ser valiente? ¿Qué es ser valiente? Yo encontré una definición muy bonita que dice que es la cualidad espiritual que nos permite confrontar las pruebas, puesta la confianza en la mano de Dios. Esa es la valentía. Esa es la valentía que necesitamos para poder entrar allá donde todos queremos ir. Como decía, vamos a ver algunas historias de la Biblia que todos conocemos. Y vamos a ver cómo esos personajes fueron valientes para enfrentar situaciones y muchas veces para enfrentarse a multitudes, pero no negociando sus principios ni sus valores. ¿Recuerdan ustedes muy bien cuando Moisés eligió a los 12 espías? Todo el mundo la conoce la historia, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo la conoce. Eran 12 personas que estaban comisionadas para ir a recoger información que ya tenían, porque Dios ya le había dicho qué había en ese lugar. Pero, como siempre, nosotros tenemos que ver para poder creer. Tenemos que tener alguna certeza, alguna confirmación de que lo que está escrito aquí, tengo que verlo. A la tenacidad de la gente, pues Moisés aceptó poder comisionar a 12 personas. Y fueron comisionadas. El objetivo era de ir a recabar información y confirmar lo que ellos sabían y traer algunas pruebas. ¿Qué fue lo que trajeron? Uvas. Cuando llegaron, les fue todo bien, fueron sin ningún problema, se mezclaron con la gente, aunque es muy difícil que no se hayan dado cuenta que eso no eran parte de ahí. ¿Por qué situación? Porque los que vivían ahí, ¿qué eran? Eran más o menos mi tamaño, ¿no? Un poquito más grande, ¿no? Sí, eran gigantes. Porque ellos luego se compararon.
Era muy fácil que los demás se dieran cuenta de que los que estaban por ahí, esos 12 que están por ahí caminando, no pertenecen aquí. Pero ellos fueron, Dios los protegió y pudieron volver. El informe, todos coincidieron. Es verdad lo que Dios ha dicho. Ese lugar es maravilloso. En ese lugar existe todo lo que Dios había dicho. Fluye leche y miel. No sé, tiene unas murallas increíbles. La ciudad es preciosa. La tierra, como nunca, produce, y aquí está la prueba. Pero ahí hay un pero también. Pero no podemos, no es para nosotros. Entonces, ¿qué le entró en el corazón de esos 10 espías, excepto Josué y Caleb? Le entró el temor, le entró la cobardía, le entró el miedo, se bloquearon, pensaron más en su forma física que en la forma espiritual. Dios le había prometido que esa tierra iba a ser para ellos, pero no le dijo cómo. Es que Dios a veces nos deja ciertas situaciones. Ellos sabían que esa tierra iba a ser para ellos, pero Dios no le dijo cómo. 10 se quedaron en el temor, en el miedo, en la cobardía, pero dos dijeron no. Si Dios lo ha prometido es porque es para nosotros. Y fueron adelante y vencieron. Es muy difícil y es de valiente, tanto en aquella época como ahora, no negociar los principios. Es muy difícil cuando la multitud te dice, no es así. La multitud no siempre tiene la razón. La multitud no es porque todos vayan para ese lugar que ese lugar es bueno. Ellos dijeron no. Pero la gran cantidad decían sí. ¿Recuerdan ustedes Galileo? Fue el primero que dijo que la tierra, los astros no giraban alrededor de la tierra, sino que explicó el sistema, cómo era que se rodeaba. La creencia de aquella época, la enseñanza de la iglesia romana de aquella época era de que la tierra era el centro del universo y que todos los astros daban vuelta alrededor de la tierra. Y él dijo, no es así. Pero una carta que le llegó del Papa él hizo cambiar su opinión. Aunque él lo tenía muy claro, pero simplemente una carta con algunas palabras amenazantes hizo que su posición personal, su posición del conocimiento que él tenía, lo tuvo que negar. ¿Le faltó qué le faltó? Le faltó valentía. Como decía de los cobardes, no hay nada escrito. Hay que ser valiente en esta vida. La vida está hecha para los valientes, para los que enfrentamos las situaciones. Es verdad que es difícil. Los espías tuvieron que enfrentar muchas situaciones, pero al final negociaron su valentía. Hay otro pasaje muy bonito también, que lo encontramos en la Escritura. No voy a entrar directamente en el detalle, pero que todos conocemos, la historia de David y Goliat. Durante 40 días, tardes y mañanas, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, recibía una andanada de insultos, de gritos, de descalificaciones, y nadie era capaz de ponerse al frente y decir las cosas no son así. Es que el que estaba al frente también no era cualquiera. Más o menos al tamaño de Fabián era el que estaba al frente así, un poquito más pequeño. El que estaba al frente era imponente. La Biblia lo relata como un gigante. Pero él era grande, pero su lengua era mucho más grande incluso. Porque lo que aterraba al pueblo no era su tamaño, sino lo que él decía. Cómo
lo que uno dice tiene tanto poder en las demás personas. Llega a influenciar mucho en las demás personas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Goliat tenía una oratoria impecable. Lograba dominar a todo un ejército. Él solo se paraba adelante y decía, ¿quién de ustedes se pone a mi delante? Y el que me venciere, pues todo lo demás lo vamos a servir. Nadie. La gente, el ejército, la iglesia de aquella época estaba presa del pánico. Pero hubo un joven que justamente su padre le dijo, anda a dejarle leche y pan allá a tus hermanos que están escondidos en una trinchera. Y al llegar al frente de batalla, llevando la comisión que su padre le había dado, escuchó una vez más esa andanada de insultos y de descalificaciones, improperios, de toda clase. Y él dice, no puede ser que nadie diga nada. Es que no puede ser que esta situación siga. Ya son 40 días y nadie dice nada. Están estancados. Hemos dicho que el miedo nos estanca, no nos deja avanzar. El temor no nos deja avanzar. Ellos estaban en la puerta, no avanzaban, ¿por qué? Por temor. ¿Y cuál fue la actitud que tuvo? ¿Él hizo lo mismo que la mayoría? No. Vamos a leer algunos pasajes, así yo lo invito a leer. Busquemos en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 26. Primera de Samuel 17. Capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 26. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite la ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué actitud mostró David ante la situación? Primeramente de confianza a Dios. Y esa confianza a Dios fue que lo hizo que esa cobardía que todos los demás al frente de batallas atrincherados sentían, pues él no la sentía. Vino su hermano, le jaló las orejas, ándate de aquí porque vos todavía un niño, ¿cómo te vas a poner al frente? Él no le, vamos a decir que no le hizo caso, sino él sabía que podía vencerlo, pero no con su fuerza. Dice que se presentó ante el rey y le pidió permiso al rey, le dijo, ¿yo? Mándeme a mí. Entonces el rey le dice, a ver, ponte las lanzas, lo acorazaron, le pusieron cosas y él no podía caminar porque no estaba habituado a hacer eso. Entonces él dijo, no necesito yo estas cosas. Porque no es de esa manera que yo voy a vencer al gigante. Porque los gigantes no se vencen de esa manera. En el versículo 45 encontramos una de las mayores declaraciones que quizá tiene que ser un lema para cada uno de nosotros. El versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, ¿pero qué? Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. ¿Con qué fue David a enfrentar al enemigo? ¿Con qué? Él puso a Dios por delante. Hemos leído en Timoteo, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valentía. Pero muchas veces nosotros lo que primero sacamos es el espíritu de cobardía. Entonces tenemos miedo a enfrentar situaciones, tenemos miedo a dar ese paso. Porque encontramos muchos peros al querer dar ese paso.
Pero no solamente hubieron hombres valientes que escribieron la historia en la Biblia, también hubieron mujeres, y muy, muy valientes. Las mujeres ya me estaban mirando un poco mal aquí porque no contaba ninguna historia de alguna mujer valiente. Todas las mujeres de la Biblia fueron valientes, todas. Los hombres algunos, porque hay muchos que negociaron sus principios, su fundamento. Y de todas las mujeres, yo encontré interesante la historia de Esther. No sé por qué, pero la historia de Esther me cautivó en ese sentido porque fue una mujer que se enfrentó al peligro. ¿En qué momento se enfrentó al peligro? A Esther se la conoce como la que ganó, vamos a decir, un concurso de belleza. Pero aparte de ser hermosa, ella era muy valiente. Ella fue capaz de enfrentarse a un edicto, porque, a ver, busquemos en el libro de Esther. Está casi al lado del libro de Samuel. El libro de Esther, está un poquito más abajo de Job. El capítulo 4, y vamos a leer el versículo 11. Toda la historia dice de que había un señor que se llamaba Amán, que le tenía una animadversión al pueblo de Israel, un odio increíble, influenció en el rey para que el rey dictara un decreto de que todos los judíos sean expulsados, exterminados. Y Esther, recordemos, era judía. Y el capítulo 4, versículo 11 nos dice: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia sabe que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior del rey sin ser llamado ha de morir, salvo el que el rey le extienda el cetro de oro, y yo no he sido llamada para ver al rey desde hace 30 días. Mardoqueo le escribió una carta diciéndole a Esther: Esther, tienes que entrar donde el rey y decirle de que ese decreto tiene que borrarlo. Pero había una ley que decía que si no era llamada, había solamente una solución para la persona que no había llamado, era la muerte. Y Esther le mandó a decir a Mardoqueo: ahí yo no entro, ahí yo no voy, si a mí no me llaman no voy. Entonces Mardoqueo en el versículo 16, del 14 al 16, le vuelve a decir: bueno, no es porque tú estés ahí que no te vas a salvar, porque tú también eres judía, o sea que si estás ahí es por alguna situación. El versículo 16 nos dice de Esther: ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, ni noche ni día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Qué actitud tuvo Esther en ese momento? Fue valentía, se enfrentó a un decreto, a una situación. ¿Por qué? Por salvar a su pueblo. Esa es la actitud que tiene que tener cada cristiano. Si volvemos nuevamente al libro de Apocalipsis, vemos de que los cobardes, pues no vamos a entrar al reino. Yo también soy muy cobarde en muchas cosas. Pidamos a Dios que nos quite esta característica o este sentimiento. No viene de parte de Dios. La cobardía no viene de parte de Dios. Porque Dios dice que nos dio un espíritu de valentía. Pidamos más. Los discípulos se dieron cuenta cuando Jesús enfrentaba muchas situaciones en las cuales ellos salían corriendo, ellos se dieron cuenta cómo Él puede enfrentar esta situación, cómo puede ser valiente. ¿Por qué? Porque Jesús lo pedía de lo alto. Jesús necesitaba también que Dios le dé cada día su porción de valentía. ¿Y ellos qué le dijeron a Jesús? Danos más fe. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir en esta mañana.
que nos dé más fe. Y así podemos enfrentar las situaciones que nos puedan aparecer en esta vida, porque en esta vida nos pueden hacer muchos gigantes acorazados y nos podemos bloquear por el temor. Tenemos que salir adelante. Pidamos a Dios de que nos dé ese espíritu, de que nos dé esa fuerza para enfrentar esos gigantes y que nosotros no seamos considerados cobardes y podamos disfrutar de esa tierra en la cual está preparada para nosotros. Que Dios nos bendiga a todos.